Estamos felices que juntos podamos empezar una nueva etapa en el proyecto Agranda tu casa. Convencidos de que la hora del cumplimiento de este sueño de hace varios años ha comenzado. Les compartimos la estrategia. Cada uno de nosotros podrá donar una parte del terreno de la nueva casa. A medida que recibamos sus donaciones, pasaremos de un plano en blanco y negro a un plano completo a color. Cuando veamos el plano completamente a color, significa que alcanzamos la meta de 300 millones de pesos, correspondiente a la cuota inicial de nuestra casa. ¿Cómo participar? Toma una de las llaves del color que prefieras. Cada una corresponde a un valor diferente. Al mismo tiempo, recibirás el kit Agranda tu casa. Vincúlate. Escribe por fe tu compromiso y las fechas en que podrás alcanzarlo. Recuerda que la fecha límite para cumplir con tu compromiso es el 31 de diciembre de este año. Por último, cuando realices tus donaciones, informa al área de contabilidad de la iglesia. Estamos seguros que los participantes de este proyecto podrán recibir 100 veces más de lo invertido. Les bendecimos. En la casa de Dios. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, precioso, 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 amado. Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, pensando en mí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre
levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, tu nombre, tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre, exaltamos, tu nombre, levantamos el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, una vez más, tu nombre, tu nombre, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Una última vez declaremos el nombre sobre todo nombre. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Iglesia, levante sus manos y todos juntos. Tu nombre que se escucha hasta el cielo, el nombre, una vez más, el nombre, con sus manos en alto, fortalezcase y diga su nombre, exaltamos tu nombre, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Saludo fraterno. En este día quiero hablarles acerca de la autoridad espiritual y por lo tanto me referiré a todo liderazgo espiritual dentro de una iglesia, dirigido por supuesto bajo un consejo pastoral, un consejo de ancianos y donde están involucradas no solamente el pastor, sino maestros de la palabra de Dios y líderes que influencian a otros. ¿Y por qué es importante el tema? Y no es un tema que le concierna únicamente a los que anhelan el obispado o los candidatos al diaconado, es decir, al servicio por medio del liderazgo, sino es para todos este conocimiento, por cuanto primeramente está en la palabra de Dios y segundo es totalmente necesario ver y cotejarnos y cotejar la iglesia y su liderazgo frente a los principios divinos. La autoridad espiritual ha sido dada por Dios, por lo cual no debe ser exigida, y en algunos casos los líderes hemos fallado y hemos procedido a exigirle a las personas que nos sigan o a presionarles o a manipularles, lo cual es totalmente descalificado. ¿Por qué se exige la autoridad espiritual? Bueno, le diré, la falta ha sido y la falla por no ejercer de forma adecuada la autoridad espiritual, y cuando no se ejerce de forma adecuada, entonces por consiguiente el líder empieza sin darse cuenta involuntariamente a forzar a los demás
para que sigan al Señor o para que sigan unos que otros mandamientos o estrategias que la iglesia proponga. Hay un dicho que dice: muchos cocineros dañan el caldo. Es un dicho de Corea del Sur y usado por un libro que se llama Ministerio Pastoral, que Dios ha permitido que llegue a nuestras manos y por medio de él nos enfrentemos, nos confrontemos mejor, nos cotejemos frente a sus escritos, y material del cual he tomado esta reflexión. Muchos cocineros dañan el caldo, y es cierto, muchos líderes espirituales hacen perder la credibilidad en la iglesia del Señor, en el liderazgo que Él ha puesto, y en algunos casos que no debiera ser así, se pone en duda lo que la Biblia dice acerca de la autoridad que nos ha sido delegada. Por lo cual el tema: valore su autoridad espiritual, valore la autoridad espiritual que hay en la iglesia. ¿Qué necesitamos para tener una autoridad espiritual frente a nuestras ovejas o nuestros liderados? Primero que todo, comunicación precisa. Y para ello, el líder, cualquier líder de una iglesia, debe fundamentarse en la palabra de Dios. No habrá autoridad espiritual si nos fundamentamos de pronto en nuestras experiencias o en otro tipo de conocimientos. La transformación del pueblo de Dios tiene como fundamento el mismo consejo de Dios, y para esta tarea principalmente hemos sido llamados, y por eso hablo de la comunicación precisa. 1 Timoteo 4:11 al 16, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, les enseña acerca de su pupilo, el pastor Timoteo. Y en esa carta que el apóstol Pablo está dirigiendo de primera mano a Timoteo para que se la enseñe a la iglesia, le escribe así: 1 Timoteo 4:11 al 16. Esto manda y enseña a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nota cómo todo gira la autoridad espiritual y que debemos valorar alrededor de las sagradas escrituras, las cuales el apóstol Pablo dice: debes ser ejemplo en todo y debes ocuparte en la escritura, leyéndola, predicándola, aconsejándola y enseñándola por todas partes. Y esa palabra está puesta para salvarte a ti y salvar a los que te oyen. Si en los sermones, si en nuestros estudios no está la palabra de Dios, pues se carece de toda relevancia. Y si solo son sermones, que podemos caer en ello y tenemos que luchar muchísimo, y usted no sabe cuánto lucha un predicador y un líder frente a un texto y frente a predicar, frente a comunicar la palabra, frente a organizar las ideas. Y de tal forma que si son solo teóricos o demasiado pragmáticos
o experienciales, sin ayuda pertinente del Espíritu Santo, entonces ese espíritu que es tanto inspirador como iluminador, la autoridad espiritual será solamente aparente, pero no reconocida por los que ministramos, y escuche bien lo que voy a decir, y no temida de temor por los demonios opresores. Porque cuando Jesús dijo, también está escrito, y después le dijo, vete Satanás, esa autoridad fue contundente para que el enemigo se tuviera que ir. ¿Qué necesitamos entonces para tener autoridad vigente espiritual frente a nuestras ovejas? ¿Qué necesitaremos? ¿Qué necesita una iglesia en cabeza de sus pastores, maestros de escuela dominical, maestros de seminario, maestros de grupo, líderes, discipuladores? ¿Qué necesitamos? Primero que todo, comunicación precisa que gira alrededor de la palabra de Dios. Segundo, carácter probado. Es necesario que todos seamos probados. Algunas personas buscan, cuando están buscando iglesia, buscan iglesias que tengan vacantes. Y si son predicadores, peor. Y si algún día sirvieron de pastores asistentes o auxiliares, ya se acostumbraron, en algunos casos, hermano, no en todos, al renombre, la fama, el privilegio, pero están llegando a algún lugar. Va a ser inevitable que usted sea probado en una iglesia, en una buena iglesia, en una iglesia regular, tendiendo hacia a una mala iglesia, pues cometerán el error de ponerlo a usted en un lugar de liderazgo sin ser probado. Necesitamos conocernos y probar nuestro carácter. Si nuestros sermones, hermano, puede ser que sean muy relevantes por la capacidad adquirida, por el ejercicio del don, por la experiencia, o simplemente nuestros sermones pueden ser usados por la pura misericordia de Dios, porque su pueblo necesita una palabra. Entonces Dios usa al comunicador, usa al líder, a pesar de que ese líder puede tener un carácter desastroso y vivir dominado por sus pasiones bajo el mundo de las tinieblas. Pero si este líder o nosotros continuáramos en una actitud desafiante a Dios, permaneciendo en camino del mal, tarde o temprano nuestro ministerio va a ser desdibujado y próximo a la vergüenza. Así también para las personas que lideran las canciones y presiden las canciones al pueblo de Dios. Primera de Corintios 9, 26 y 27, el verso 26 y 27 de 1 Corintios 9, con razón el apóstol dijo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo, como dice acá, en servidumbre, o sea, que me obedezca al cuerpo, que yo no le obedezca al cuerpo, sino que el cuerpo me obedezca. No sea que, posibilidad, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y la vergüenza, hermano, es algo difícil de superar. Lo que es la vergüenza es algo producto de un liderazgo que por sus prácticas llega a ser descalificado. Es muy difícil levantarse. Si el carácter no es formado en el líder, por eso se requiere el tiempo, en el líder predicador, maestro, músico, que está en un ministerio público, que tiene bajo su influencia personas. Si hay descuido en la vida de esa persona, al salir a la luz los malos actos, el nombre de Dios puede llegar a ser blasfemado.
Entonces no es solo lo que somos, sino lo que representamos, hermanos. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Los líderes de la iglesia, como su pastor, la mayoría de las veces sufre luchando y batallando por mantener su carácter. Y esto también del carácter tiene que ver con el autoestima del líder. La mayoría de las veces los líderes que llegan a estar frente a alguien han sido tímidos o temerosos, han sido personas con una autoestima también baja. Entonces, en esos casos va a ser también difícil, hermano, cuando Dios le da a uno responsabilidades y Dios lo empieza a uno a usar. Qué difícil va a ser sostenerse, porque viene de una baja autoestima y ahora Dios lo pone en un sitio de honor y él empieza acostumbrado a decirse a sí mismo que no puede, que es inadecuado, y de un momento a otro empezar a recibir reconocimientos en algunos casos, no solo crítica, sino también hay reconocimientos al trabajo que se hace. Entonces debemos tener mucho cuidado con el asunto de la autoestima. Por eso la respuesta en el liderazgo es posible que esté en medio de extremos, y hay extremos en el liderazgo. Hay dos extremos. Por un lado están las personas que detrás de la baja autoestima por recibir tantos reconocimientos se van volviendo, o podemos llegar a volvernos soberbios, altivos, tiranos y lejos de toda buena actitud. Filipenses 4:4-5, el apóstol Pablo dijo en sus cartas pastorales a la iglesia de Filipos: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Cuidado con la petulancia, producto de esos reconocimientos. Cuidado con el orgullo, la vanagloria, que nos infle y nos hinche de tal manera que de pronto pensemos nosotros, olvidemos que somos siervos y nuestro ego se hinche o se infle y veamos a los demás por encima de nuestro hombro. Ese es un extremo que puede pasar detrás de la autoestima, y el otro extremo donde se ubica un sector del liderazgo es el que busca ganarse el favor del pueblo a una costa del favor de Dios. Entonces es tan baja su autoestima que pasa de ser siervo, servidor, a ser servilista y a buscar que la gente lo quiera, lo aprecie, a saludar a todo el mundo y que todo el mundo lo vea y entonces de esa manera todo el mundo diga qué tan buena persona es. Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Aquí el Pablo le va a hablar muchas cosas directas al pueblo, cosas que el pueblo no le va a gustar, y Pablo, su carácter es probado si les dice o no les va a decir, y enfrentar el resultado de decirles. Si él le dice busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ser siervo de Cristo nos puede dar una actitud amable, servicial a los demás, con mucha humildad, pero también nos puede acarrear enemigos en el momento que tengamos que hablar la palabra de Dios con toda autoridad, sin que nadie nos menosprecie. Necesitamos ser probados, como confrontados, pasados por procesos de sanidad interior para sanar autoestimas, esas autoestimas bajas, para poder sanar los diferentes tipos de heridas emocionales también que tenemos de personas de pronto antes del ministerio y luego en el ministerio. También van a haber personas y van a haber controversias, murmuraciones y sufrir de pronto padecimiento por causa de Cristo,
y ahí estará nuestro carácter probado. ¿Qué necesitamos entonces para tener una autoridad espiritual frente a nuestras ovejas o liderados? Comunicación precisa alrededor de la palabra de Dios, carácter probado, superando el problema de la autoestima, que tengamos un concepto de sí adecuado. Número 3, contentamiento permanente. Contentamiento permanente. Y aquí hablamos del uso y el abuso del dinero por parte de un líder. Puede depender de una iglesia o no. Dependa de una iglesia o no, de todas formas el líder tendrá que ser evaluado también, o alguien lo va a mirar, cómo maneja sus finanzas. Es vital, hermanos, que primeramente ganemos el dinero con mucho esfuerzo, que seamos buenos trabajadores, pero también buenos administradores del mismo. Y claro, no ser tildados o señalados por un mal manejo de dinero. Un pastor extremadamente tacaño o un pastor extremadamente gastador, que no tiene límites, o un líder, vuelvo y digo, líderes, todos los líderes que tienen influencia, personas dentro de una iglesia. Dos ejemplos de líderes que no comprometieron el liderazgo dado por el nombre de Dios en cuanto a su pulcritud, transparencia en el manejo de dinero, fue en el Antiguo Testamento Samuel y en el Nuevo Pablo. Mire Samuel, 1 Samuel 12, 3 al 5. Cuando él ya está terminando su tarea, él les va a decir algo que debiéramos decir un día cuando tengamos que dejar un lugar y un liderazgo, una iglesia, cuando terminemos un discipulado uno a uno con alguien delante de nuestros líderes, luego de dirigir enseñar en un grupo de escuela dominical o en un grupo de mentoreo, una célula, una reunión en casa, una obra evangelizadora o un pastorado. Poder decir lo que Samuel dijo cuando estaba despidiéndose de su ministerio. Aquí estoy, 1 Samuel 12, 3 al 5. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Esa sería la función de un líder, devolver hasta el último centavo, peso, y también si de pronto tuvo un préstamo con algún hermano o algo, pues no se puede ir de ese lugar, pues de hecho no debería pedirle prestado a sus hermanos en la fe, para no comprometer su liderazgo, para no comprometer su testimonio, para no crear una mala comunicación o sensación dentro del grupo liderado, para tener una conciencia transparente. Entonces yo lo restituiré, es el deber, pero Samuel no había hecho ninguna de estas cosas. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, y mire lo bueno, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Testimonio público. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Y el otro gran líder, como les dije, Pablo, a pesar de viajar tanto en su ministerio, testificó delante de Dios y de sus donantes. Los donantes eran los que le daban para sus viajes, pero de seguro él tendría sus tesoreros para que llevaran aparte el dinero y de esa manera él pudiera quedar libre. Cuando se despide en Mileto, él dice lo siguiente en Hechos 20, 33 al 35: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado
que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿qué nos anima en conclusión estos dos líderes? A que trabajemos, a que ofrendemos, a que diezmemos y a que administremos y tengamos un corazón generoso y administrativo. Entonces, ¿qué necesitamos para tener una autoridad espiritual frente a las ovejas? Cualquier líder de cualquier ministerio que tenga influencia espiritual. Primero, comunicación precisa alrededor de la palabra de Dios. Segundo, carácter probado alrededor de la sanidad de sus emociones y de su autoestima. Tercero, contentamiento permanente en el sentido de manejar bien sus finanzas y no comprometer su autoridad espiritual por estar debiéndole a personas dinero y no saber administrarlo. Y número 4, consagración pública. Los líderes deben ser sacrificados y ser los primeros en lo que exigen, o en palabras comunes, ser ejemplos a los que él está liderando. Jesús fue el ejemplo de los ejemplos y fue el ejemplo en cuanto a este punto de la consagración pública. Todos se admiraban de su doctrina, pero también, además de admirarse de su doctrina, de su carácter, de girar todo, de su comunicación precisa, de su carácter probado, de como acabamos de ver, su contentamiento permanente, su consagración pública en el servicio. En una ocasión dijo a sus discípulos en cuanto al área de servir que ellos deberían imitarlo. ¿Qué les dijo? En Juan 15, 13 al 15: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús fue ejemplo en orar. Jesús fue ejemplo en callar. Jesús fue ejemplo público en pagar sus impuestos. Jesús fue ejemplo en hablar cuando tenía que hablar, confrontar, en evangelizar, en compadecerse, en preparar personas, como también campañas, grandes campañas evangelísticas, en recolecciones de dinero, de recursos. Jesús fue ejemplo. Nosotros debemos, por medio de la Biblia, también seguir su ejemplo y ser ejemplo entonces a la comunidad y a los que están fuera de ella. Pablo pudo seguir el ejemplo de Jesús y además invitar a esos discípulos a seguirlo también a él. Filipenses 3, 16 al 17, note lo que dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Debemos pescar personas que tengan comunicación precisa, que tengan carácter probado y que tengan, como hemos hablado, contentamiento permanente. Y por supuesto, este último punto, consagración pública, que sea reconocido por los hermanos como un ejemplo. Nosotros debemos, por medio de la Biblia, hermanos, mirar esos ejemplos de esas personas y llamarlas. Y la iglesia reconocerlos. El esfuerzo es lo que nos debe caracterizar. El mismo Pablo dijo que dicho esfuerzo era el resultado de la gracia de Dios. Y voy terminando. 1 Corintios 15, 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado, está subrayado, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces seamos ejemplos, hermanos, que aspiran al obispado, hermanos que junto conmigo queremos permanecer en el obispado, en pastorear conmigo la grey de Dios, ser maestros de escuela dominical. Hermanos, seamos ejemplo en lo secreto, en oración, en devocionales, tiempo con Dios, en las llamadas oficinas diarias o momentos de quietud en el día con la Biblia, ir a buscar a Dios más de una vez, que sea de la mañana, en otros horarios, en servicio, en liberalidad, en ayuda mutua, en subordinación, en sumisión, en preparación diligente, en obediencia espiritual. Procuremos la lista de requisitos para obispos y diáconos, y voy a leer solamente la de obispos. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito o neófitos recién plantado, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que, hermanos, la autoridad espiritual en ocasiones en las iglesias se ha perdido, se ha embolatado, la gente ha quedado herida y le es difícil volver a confiar en un liderazgo. Pero la autoridad viene de Dios, es espiritual. Desafortunadamente la hemos malogrado algunas veces por un mal liderazgo, así como el dicho, recuerda ese dicho coreano: muchos cocineros dañan el caldo. Y esto es cierto. Por lo tanto, es tiempo, hermanos, de valorar la autoridad espiritual. Valore la autoridad espiritual. Que sea de mucha edificación este mensaje para usted, que está bajo un liderazgo, y también para aquellos que tienen una posición, una influencia de liderazgo conforme a la palabra de Dios, y también para esos pocos que anhelan obispado, que anhelan ser misioneros y que anhelan servirle a Dios a tiempo completo. Que Dios nos ayude y nos guarde. Muchas bendiciones. Comienza así. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Tú eres fiel. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Señor es fiel. Vamos.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Levante sus manos y diga esto. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. ¡Aleluya! Te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, el Señor. Que eres fiel. Sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel. Dígalo, eres fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación